Buenas, disculpen ustedes si no han tenido vídeo al horario habitual. A esa hora pues ya sabéis que estamos transmitiendo un evento de videojuegos, en este caso el de Xbox en Tokio. Un evento al cual podría calificar como el peor que ha diseñado esta gente en muchísimo tiempo. Generalmente Microsoft en cuanto a eventos de videojuegos suelen ser los mejores, con diferencia, sobre todo los que están a principios de verano. Pero este particularmente puede que haya sido el peor del año y el peor que Microsoft ha hecho en muchísimo tiempo. Casi sin videojuegos nuevos, básicamente es una redundancia sobre contenido ya visto previamente. Casi no había nuevos videojuegos para Game Pass, que suele ser siempre un poco lo atractivo de esta clase de presentaciones, algún videojuego inédito y demás, sino muy poquita cosa la verdad, salvo la sorpresa final, que de hecho ya se había filtrado previamente. También vamos a hablar de Ghost of Yotei, el nuevo título de Sony PlayStation. ¿Qué ha pasado? Pues que se han publicado los análisis y aquí quiero dejaros, primero de todo, qué es lo que ha comentado la prensa, en qué puntos acabo de leer hace un rato que más o menos coinciden la mayoría de estos medios y luego comentaros mis sensaciones en torno a este videojuego y también al caso del título que vamos a comentar ahora a continuación. Pero por supuesto, repito, no son valoraciones finales, son sensaciones en base a lo que se está leyendo. Arrancamos particularmente con esto que estáis viendo en pantalla. El final de la presentación de Xbox ha sido con la imagen de un garaje donde podemos apreciar una matrícula de Colorado que pertenece al primer Forza Horizon, un par de matrículas que pertenecen a Francia e Italia, de la secuela por supuesto que nos llevaba a dos países distintos, la tercera que nos llevaba a una Australia absolutamente impresionante en Forza Horizon 3 y por supuesto el bello Forza Horizon 4 que nos trasladaba a Reino Unido, sin olvidar la entrega más reciente, Forza Horizon 5, que nos llevaba a una México preciosa. Pero más allá de eso, quedaba lo último por anunciar, la llegada a Japón. Sí, en eso consiste la última matrícula que nos presentan en este anuncio. Forza Horizon 6 es oficial. Llegará a Japón el próximo año 2026 y cuando digo que llegará a Japón es que se va a ambientar en dicho país. No tenemos nada más allá de esto a nivel publicitario. La presentación ha sido literalmente lo que estáis viendo. No se ha visto el videojuego en movimiento y posiblemente no lo haga hasta bastante más adelante. Lo que ha comunicado Microsoft básicamente es que a principios de 2026 nos contarán más cositas. Entiendo que se refieren al evento que hay durante el mes de enero, o puede que incluso Forza Horizon tenga eventos separados. Ya lo hicieron con la quinta entrega, que hubo como diferentes presentaciones a lo largo del tiempo. Más allá de eso, nos han comentado simplemente que 2026, no han dicho ni primera ni segunda mitad del año. Supongo que dependerá de lo que haga GTA 6, que por supuesto lo va a condicionar todo. Plataformas, pues se ha anunciado que por supuesto va a estar día 1 en el Game Pass, con lo cual va a llegar a Xbox, a PC, y nos han dicho que para PlayStation 5 lo hará más adelante, que están trabajando en ello, posiblemente durante el mismo 2026 esté a su disposición, y fuera de ahí, nada más. Y hasta aquí llegó el evento de Xbox. Este fue el último y más importante de los anuncios que se dieron a lo largo de 45 minutos. Imaginaros cómo fueron el resto de anuncios, ¿eh? El evento, como digo, fue lento, malo, casi ningún videojuego llegando a Game Pass, más allá de los títulos propios. Y luego tenemos esto. Básicamente una presentación que en lo personal, casi que para hacerlo de esta manera me sobra, porque a mí me deja más dudas que respuestas, porque al fin y al cabo nos han confirmado algo que ya sabíamos que era un secreto a voces y que yo en lo personal tengo la ligera sensación de que las filtraciones que suele tener Xbox para sus eventos son filtraciones controladas, porque curiosamente quienes filtran este tipo de cosas son la poca gente a la que el máximo directivo de Xbox, Phil Spencer, concede entrevistas. Y hombre, ¿le concedes entrevistas a gentes que te intentan hacer daño? No. Desde luego a mí que me suena que es controlado. Dicho lo cual, si tu manera de crear expectativa para un evento es decirte que va a estar Forza Horizon 6 y que lo que me muestras es un logotipo, pues en lo personal te lo puedes ahorrar. En lo personal, pues esto le baja el hype a básicamente cualquiera. ¿Y por qué debería de bajar el hype presentarte un videojuego que va a ser seguramente lo más grande del año que viene y que seguramente esté entre mis favoritos? Porque ya sabéis que esta franquicia me encanta y he hecho como 40 vídeos acerca de estos videojuegos. Mirad la pantalla. Mirad atentamente la pantalla. ¿Qué es lo que veis? Estáis viendo la presentación de Forza Horizon 5.
es la primera vez que se vio el videojuego. Nos mostraban los parajes de México. Nos mostraban esos coches, ese músculo gráfico que iba a tener el videojuego, nos mostraban ese potencial de salto generacional incluso, aunque el videojuego se compartía entre generaciones, la verdad que se veía absolutamente increíble y de hecho pues nos iba abriendo boca a prácticamente todos. He de decir que fue una de las presentaciones que más entusiasmo me ha generado durante toda la generación. Y si tenéis dudas de esto, simplemente iros al directo en el que con otros creadores de contenido estuve reaccionando a esto porque estaba pues básicamente maravillado. Simplemente tenía ganas de que llegara la fecha elegida, que nos la pusieron en esa presentación, para empezar a jugar ese videojuego y no soltarlo durante semanas. Y así fue. La realidad es que yo hoy, después de ver la presentación de Forza Horizon 6, ganas tengo de jugarlo, pero no es que me hayan levantado un entusiasmo demasiado grande. Es decir, a mí me gustaría saber de este videojuego, por ejemplo, si vas a poder conducir pues otro tipo de vehículos que no sean coches, por ejemplo una moto. Mismamente, si va a haber alguna clase de alternativa. No sería malo que no las hubiera, pero simple y llanamente quiero saber, o lo pongo de ejemplo para que os hagáis una idea de qué tipo de novedades me gustaría que me aclararan en un momento determinado. Podrás bajarte del coche, como haces por ejemplo en Microsoft Flight Simulator, que aunque sea una curiosidad, pues oye mira, para tirarte una foto, para hacer la típica captura, y además con los parajes de Japón puede ser algo bastante interesante. Son cosas que a mí me gustaría conocer y que, repito, si no están y la fórmula sigue siendo, digamos, conservadora, si sigue siendo la fórmula habitual, pues a mí me va a valer. O sea, Forza Horizon 4 y Forza Horizon 5 son muy parecidos, incluso los menús, en la estructura completa, son básicamente idénticos. Mejoras el apartado técnico y metes una serie de pruebas nuevas, pero la base es la misma. ¿Y sabes qué? Me encanta. Es que me gustan que los videojuegos esos sean así y punto, pero ¿esta presentación os ha sacado de alguna duda? No, simplemente han confirmado lo que ya sabíamos y en lo personal pues me ha dejado muy frío. En lo personal espero que durante el próximo evento que haga Xbox este videojuego se vea en profundidad y que nos aclaren unas cuantas cosas, pero en fin, vamos a otra. Pasamos a hablar acerca de Ghost of Yotei, título que saldrá para PlayStation 5 durante el próximo día 2 de octubre. ¿Y qué hay que comentar acerca de este videojuego? Pues que básicamente, como os he dicho al principio, se han publicado los análisis de prensa. Han dejado sus valoraciones en todos los ámbitos y bueno, me he podido leer unos cuantos, tomar una serie de apuntes acerca de lo que mayormente veo que todos consideran como puntos positivos y cuáles veo que consideran como puntos más negativos. En general el videojuego ha tenido una muy buena acogida, incluso superando las valoraciones que tuvo Ghost of Tsushima allá por el año 2020, y es que casi todos coinciden en que es un salto importante, sobre todo en lo que respecta al nivel técnico, que para haberse manejado en un presupuesto similar se nota que en ciertos aspectos el estudio de desarrollo ha sabido mejorar. Hay un poco de más cuidado en el ambiente, sobre todo los apartados de iluminación, al menos así nos lo transmiten varios medios de los que lo han jugado. En esto coinciden básicamente todos, que quizá el videojuego se nota algo menos apagado en la gama de colores en determinados aspectos, pero lo interesante y sobre todo más importante es que en el sistema de juego parece que se le ha dado más profundidad. Según he podido leer, en general todo el mundo está muy contento porque es como que coges la base que tenía Ghost of Tsushima y haces que eso pues sea más fluido. Además con más variedad de armas, un digamos desplazamiento de movimientos mucho más trabajado. Algunas animaciones es cierto que dicen que se parecen bastante y otras pues son completamente nuevas. Digamos que sobre lo que había se ha mejorado un poco. Y luego pues en otros aspectos bastante más. Luego, ¿qué más nos han comentado a favor del videojuego? Pues también incluso se habla de un sistema de misiones un tanto más elaborado. Un sistema de misiones donde ya sabéis que las cosas te van saliendo de una manera pues un tanto más orgánica o más por sorpresa, menos previsible con todo señalado en el mapa. Aunque sí que es cierto que dicen que muchas de esas misiones o muchas de esas mecánicas de avance y de conocer personajes a lo largo del mundo no es tan potente como podía parecer en la presentación, algo lo cual ya os comenté yo por aquí en el canal, que ese sistema Nemesis del que muchos estaban hablando no era tal cosa, que era algo muy parecido a lo que tenía pues Assassin's Creed Shadows. Y en fin, pero bueno, más allá de eso, algunos incluso pueden apuntar a que durante los combates a veces la inteligencia artificial de los enemigos
es un tanto deficiente, eso ya lo pudimos ver en alguna de las presentaciones, que a veces los enemigos son un poco masilla, aunque me gustaría conocer en qué dificultad cierta prensa juega los videojuegos, porque algunos dicen cosas que la verdad luego no acaban casando demasiado con lo que yo disfruto, pero bueno, algo me dice que muchos de ellos se pasan los videojuegos en el modo historia y para abajo incluso si pudieran. Pero luego por lo demás en general parece que el videojuego es mucho más redondo y que además tiene una muy limpia traducción y doblaje al español. Sensaciones generales en torno a lo que he leído y a lo que se está comentando acerca de este videojuego. Mirad, hay gente que lo pone básicamente como si este videojuego fuera una expansión del anterior, que se siente como una especie de DLC de Ghost of Tsushima. Y en lo personal, creo que es uno de los comentarios más estúpidos que he leído a lo largo de toda la semana, principalmente porque eso es lo que cierta gente con pañales decía de Forza Horizon 5, de que el videojuego era básicamente lo mismo y que se podía considerar casi una expansión del 4. Pues es básicamente como hacer lo mismo que esa gente, así que tenéis que ponernos pañales, no os queda otra, básicamente estáis replicando lo que dijo esa gente en su momento. Dicho lo cual, y dejando tonterías a un lado, en lo personal a mí no me molesta que esta clase de videojuegos sean conservadores porque la propuesta es la que es un tipo de videojuego muy específico. De hecho, a mí una cosa que me gustó bastante de Ghost of Tsushima en su momento fue precisamente el hecho de que, además de ser la base de la saga Assassin's Creed, básicamente lo que te están presentando es eso, un Assassin's Creed desarrollado por Sony PlayStation. Tiene como ciertos elementos que me gustaron más que esa franquicia, como por ejemplo, que no todo esté básicamente directamente señalado en un mapa. Aquí tienes una misión, aquí tienes un objetivo y simplemente ve para allá. No, sino que todo se escenifica de una manera mucho más ambiental. Para señalarte determinados objetivos tienes que seguir el viento, tienes que hacer como una especie de invocación constante para ver hacia dónde sopla y seguirlo. Aunque de base sigue siendo una estructura parecida, es más elegante, es más inmersiva. Tienes que estar más atento a la pantalla y no a un enorme punto amarillo señalándote a dónde tienes que ir. Que por supuesto también tiene ese tipo de cosas, pero como que en el resto se sentía algo más vivo. Eso me encantaba de Ghost of Tsushima, y que por alguna razón que desconozco los viajes rápidos eran inmensamente rápidos. Eso quiero ver yo que en este videojuego hayan hecho un trabajo similar. Pero por lo demás, es un videojuego que va a responder pues básicamente a la misma base. Es un videojuego que nos va a proponer pues seguramente lo mítico de completar misiones alternativas a lo largo de un escenario grande, explorable, con muchos elementos que puedas encontrar ocultos y ese tipo de cosas, a la par que también han añadido ese sistema de conocer a determinados personajes y que ellos te puedan vender armas en un momento determinado y ofrecer algunas soluciones para determinadas cosas. Todo ello pues para hacerlo mucho más grande que el anterior. Y así espero que sea, que el videojuego sea más grande en el sentido de calidad. Porque otra cosa que he leído de los análisis es que básicamente a todos les dura como unas 30 horas la historia y unas 50 horas si se van a completar todo el contenido. Y eso me gusta, porque al fin y al cabo estos videojuegos de lo que pecan muchas veces es de estirarlos innecesariamente, de básicamente empujarte a hacer contenidos que no tienen ninguna clase de calidad como tal, sino que es más bien una cuestión de cantidad, de meterte en muchas misiones para que tengas la sensación de estar recorriendo una historia grandísima, impresionante, cuando en realidad a lo mejor estás llevando pues unas latas de pescado al otro lado del mapa, no sé, es por poner un ejemplo tonto, ¿vale? El caso es ese, que me gusta que hayan mantenido esa estructura y no se hayan vuelto demasiado locos. Lo que quiero ver, eso sí, es a nivel de ambición si han sido quizá demasiado conservadores y simplemente se han dedicado única y exclusivamente a mejorar lo que hay y que el resto se juegue un poco en plano, ¿no? Como que se sienta que de verdad pues no hay tanta evolución en ese aspecto. Eso es lo que ciertos análisis, como he dicho antes, me están transmitiendo, que es como que lo mejoramos todo, pero todo igual. Básicamente eso, que repito, no es necesariamente malo, pero sí que me gustaría que esto en algún momento tuviera alguna que otra sorpresa. Lo dicho, yo de este videojuego ya daré mi análisis y mi opinión personal dentro de una semana y algo, que será cuando lo tenga comprado y esté por aquí. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, a través de las redes sociales ha empezado la ola de los lloros habitual en torno a las notas que ha tenido el videojuego y por supuesto a la posibilidad de que no sea elegido mejor videojuego del año en los premios que se otorgan a lo largo del mes de diciembre. Y os digo una cosa,
Para sorpresa de nadie, Ghost of Yotei no iba a ser elegido el mejor videojuego del año salvo que hubieran inventado la rueda, salvo que hubieran inventado algo nunca visto. Pero la realidad es que el estudio de desarrollo se siente muy cómodo con esta fórmula y generalmente pues siempre le ha funcionado. Cuando se dedicaban a hacer videojuegos como por ejemplo la saga Infamous, que es estupenda, al fin y al cabo todos esos videojuegos eran iguales, todos tenían una estructura muy parecida a la que tiene este particularmente, y lo importante, como digo siempre, es que sean divertidos. Tranquilidad, no tiene que llevarse el premio al mejor videojuego del año, ni tiene que estar en la terna para que te sientas seguro con lo que estás comprando. Si el videojuego te llama la atención, te lo vas a comprar. Eso punto número 1. Punto número 2, acerca de Ghost of Yotei y los premios al juego del año. Pues mirad, recordad que los premios estos nunca se dan en base a las notas de Metacritic y otra serie de portales similares. Nunca, jamás se han dado de esa manera. ¿Y por qué digo básicamente esto? Pues porque el año pasado un videojuego llamado Black Myth Wukong fue completamente destruido por la prensa del videojuego. Fue completamente masacrado, quedándose con un 79 u 80 de nota. Que eso en términos de prensa de videojuego, como la comunidad está completamente destruida, pues básicamente se lo considera un suspenso. Es así, lamentablemente esa es la mentalidad que se ha inculcado en esta comunidad desde hace muchos años. Pero bueno, es lo que hay. Y lo nominaron a Juego del Año. ¿Por qué? Pues porque tenía mucha audiencia y porque daba mucho dinero si lo ponías delante de una gala. Incluso al desarrollador principal le dio bastante enfado ver esa actitud. Como digo siempre, yo estos premios hace mucho que os lo traigo a nivel informativo, os comento simplemente lo que hay para que lo sepáis por si llegáis de nuevas, pero no deja de sorprenderme que cada año siempre aparece pues ese grupo de gente que te dice que estos premios que se dan en diciembre realmente no son importantes y que realmente no hay que hacerles caso, que ya han perdido toda la credibilidad. Todo eso está muy bien y por cierto, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, para no importarte, generalmente cuando luego ponen estas notas o salen cierto tipo de juegos que no te gustan porque vienen de determinadas compañías y los nominan a Juego del Año, incluso gana, haces lo siguiente. ¡No, mira un juego que a mí no me gusta! Todos los años. Para no importarte, chillas mucho. Pero bueno, simplemente que me parece curioso. En la caja de comentarios, como siempre, vuestras opiniones y disfruten de los videojuegos. Un saludo.